Durante la época de los 16 bits, donde dominaban las consolas Super Nintendo y Sega Genesis con sus respectivos Super Mario Bros. Y Sonic, muchas empresas de videojuegos querían tener su propia mascota que pudiera hacer sombra a estos dos gigantes. La firma Accolade atacó con Bugsy, lanzando sendos títulos de plataformas que estaban muy bien, aunque con detalles que mejorar. Cuando llegó la generación de los 32-64 bits y el surgimiento del 3D, Bugsy fue de los primeros en intentar pasarse a los entornos poligonales y libertad de movimientos, con el Bugsy 3D. Sin embargo, todo salió mal, muy mal, al punto de ser considerado uno de los peores videojuegos de la historia. Han habido intentos de revivir al personaje, aunque no con muy buenos resultados. No obstante, nuestro gato montés favorito ha recibido una nueva oportunidad en forma de juego de plataformas 3D llamado Bugsy 4D. ¿Será que a la cuarta es la vencida? Vamos a comprobarlo. Sin más preámbulo, comenzamos. Bugsy 4D es un nuevo videojuego de la mascota de Accolade que marca su regreso al mundo de las plataformas en 3D 30 años después del fracaso que fue Bugsy 3D. El mismo está siendo programado por el estudio Fabras y comercializado por Atari. Estamos ante un plataformas bastante fresco y divertido, que nos ha dejado muy buenas impresiones. Esta reseña está basada en la reciente demo publicada en Steam, en su versión de PC, aunque también está disponible en todas las plataformas actuales, como PlayStation, Xbox y Nintendo Switch. Entremos en contexto. Los enemigos acérrimos de Bugsy, los bullies, vuelven a atacar, robándose todas las ovejas para sacar su lana y hacer bolas de estambre. Lo que no contaban es que las ovejas se rebelarían contra sus captores. Ahora regresan con el nombre de Babugs, dispuestas a robarle el vellocino de oro a Bugsy. Para nuestro periplo, secuestramos una nave espacial de los enemigos, la cual se convertirá en nuestra base de operaciones. En nuestra aventura nos acompañarán algunos personajes conocidos, como los sobrinos de Bugsy, Terry y Terry, el científico Virgil y Olivia, todos estos sacados de la cancelada serie animada de Bugsy, aunque con diseños actualizados. Los mundos están ambientados en planetas con diferentes fases cada uno. En esta demo solo están disponibles las 3 primeras etapas del primer planeta. El apartado gráfico es muy, tal vez demasiado colorido, con muchos elementos y detalles en pantalla. Todos los escenarios están ambientados en cosas de tela y ovillos de lana. E incluso nos encontraremos con partes tomadas de las entregas de 16 bits, aunque lógicamente en 3D. El diseño de los mundos te hará recordar juegos como el Mario Galaxy o el Sonic Lost World. El estilo artístico utilizado es el cel shading, sobre todo en el diseño de los personajes, dotándolos de mucha expresividad. Me sorprende lo bien optimizado que está el juego. Me funciona bastante bien en mi PC a pesar de no poseer tarjeta de video, salvo alguna que otra bajada de frames, que es más culpa de mi equipo. En esta ocasión Bugsy posee multitud de movimientos, los cuales incluso podemos combinar, todo esto con el fin de poder ir sorteando los niveles. Tenemos un doble salto, capacidad de patalear en el aire al estilo Yoshi, escalar paredes, girar o flotar en el aire, entre un sinfín de habilidades. Muchos de ellos se los podremos comprar a nuestros sobrinos capitalistas usureros, a cambio de pergaminos que se encuentran escondidos en los niveles. No pueden faltar los ovillos de lana, con los cuales podremos adquirir atuendos en la tienda. Algunos nos harán recordar buenos tiempos y otros nos darán pesadillas. El científico Virgil nos dará acceso a las etapas de realidad virtual, que nos sirven para practicar nuestros movimientos. Lo curioso es que están basadas en el Bugsy 3D. De hecho, el juego tiene mucho humor sarcástico, y se ríe de sí mismo y de su nefasto pasado, lo cual es muy divertido. No podemos olvidar la capacidad de transformarnos en una bola peluda, que te permite rodar, rebotar, ir más rápido o pasar por tubos. La música me parece excelente, mezclando estilos muy funky con elementos de jazz.
además de incluir temas de anteriores entregas. Aunque las voces de los personajes están en inglés, todo el texto se encuentra en español, así que no te perderás de nada. I'm Bubsy. You must have heard of me. B-list celebrity extraordinaire. La vida de Bugsy consiste en 3 signos de exclamación. Si se acaban todos, morimos, y nos deja en el último checkpoint. Estos están simbolizados con cajas de arena. También se ha incluido un modo contrarreloj, con el cual pasar el nivel en el menor tiempo posible. Lo mejor es que podemos subir nuestros récords y competir con usuarios de todo el mundo. Aunque no están incluidas en esta demo, existen enfrentamientos con jefes finales, algunos de un gran tamaño. Entre los puntos a mejorar está la cámara, que a veces no se coloca en el mejor sitio, y que Bugsy se puede poner algo hiperactivo, aunque ya es cuestión de dominar los controles. Sinceramente, Bugsy 4D me ha sorprendido gratamente. En conclusión, aunque Bugsy se ha convertido en sinónimo de juego malo de forma algo injusta debido a su primer juego en 3D, puedo afirmar que Bugsy 4D tiene todas las papeletas de cambiar toda esa mala imagen que le ha perseguido. Con fecha de salida para este 22 de mayo, en todas las plataformas existentes, no tienes excusa para no jugar esta aventura que reivindica el nombre de la mascota más vapuleada del mundo de los videojuegos. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido este Bugsy 4D? ¿Será uno de los mejores plataformas 3D que salgan este año? ¿Te lo piensas comprar? Déjamelo saber en los comentarios. Igual de asombrosas son las ofertas en Eneba, con su promoción Juegos más baratos que un dulce, videojuegos desde $1, son precios de locura, así cualquiera juega. Además, puedes añadir saldo a tus juegos online y servicios de streaming favoritos. Y si usas el link de la descripción, te puede salir más barato. Ahora ya puedes patrocinar al canal a través de Patreon. Al obtener una membresía galáctica, podrás acceder a beneficios como acceso anticipado al contenido, mención fija honorífica en todos los videos y numerosas ventajas futuras, como directos exclusivos para miembros, concursos y más. No pierdas la oportunidad de unirte a esta comunidad, que no para de crecer gracias a tu apoyo. Si te gustó este video, aquí te dejo 2 opciones que pueden ser de tu agrado. Allí te espero.